Buenas a todos, gente. Como ya sabéis, se acerca mediados de mes y eso significa que evidentemente yo os tengo que traer nuevamente la sección de compras manga tinta fresca para hablaros de las mejores novedades que han salido durante el pasado mes de octubre y deleitaros con maravillosos títulos que por supuesto van a copar seguramente, y si ya no lo están haciendo ya, vuestras estanterías. Sin embargo, el mes de octubre tiene un pequeño gran problema para mí. Y es el hecho de que evidentemente, como es la celebración del Manga Barcelona, normalmente por estas fechas las editoriales se vuelven completamente locas y sacan un abanico, vamos, monstruoso de cantidad de mangas nuevos, de licencias y de toda clase de contenidos que evidentemente copan lo suficientemente las estanterías o mis compras, que evidentemente esto me lleva a no saber evidentemente qué reseñar para este vídeo. Una avalancha de títulos tan abrumadora que me han llevado a tomar una decisión terriblemente salomónica, y es el hecho de coger y dividir el vídeo de novedades por la mitad. Es decir, en este primer vídeo nos vamos a centrar en las novedades, o sea, en esos pequeños nuevos títulos que van a acompañarnos durante un poquito de periodo de tiempo, porque no son obras demasiado largas, pero han sido novedades lo suficientemente jugosas como para que yo las reseñe en este canal. Y por otro lado, las continuaciones, es decir, las series que evidentemente van a ser lo que esté en la comidilla de nosotros durante varios meses. Por eso mismo he decidido que en este primer vídeo vamos a centrarnos en lo nuevo. Vamos a hablar de esos primeros pequeños títulos que han salido con el conmemoración del Manga Barcelona y qué podemos esperar de estos, a pesar de que evidentemente algunos de ellos se traten de obras que por desgracia no van a durar demasiado en el tiempo. Pero a pesar de eso, nos lo vamos a pasar bien descubriendo sobre ellas, y por supuesto, si queréis conocerlas, os recomiendo que no os perdáis el vídeo de hoy. Vale, gente, antes de comenzar con el vídeo de hoy, evidentísimamente voy a dejar claro que no todas las obras que voy a traer en el vídeo de hoy van a ser obras que van a tener una corta duración. Hay algunas que evidentemente están paradas en Japón, otras que efectivamente también van a ser una gran diversidad de tomos, pero a pesar de eso yo las he querido traer de aquí porque son novedades, y otras que evidentemente, pues como os he dicho al principio del vídeo, van a ser, pues bueno, pues una curiosidad, 3 tomos, un tomo único, poquilla cosa que nos va a suponer, vamos, un derroche de dinero a lo largo de vuestras compras manga a lo largo de los próximos meses. Pero aún así, lo suficientemente curiosas como para que no os las perdáis. Por lo que vamos a comenzar primeramente el vídeo por las novedades de Milky Way Ediciones. Y la verdad es que Milky Way Ediciones, como ya os dije en su momento, si algo caracteriza a las compras manga que últimamente he hecho esta editorial, es evidentemente que por fin me he puesto al día de vistas. Y esto lo hablaré en el vídeo de las continuaciones, pero evidentísimamente estábamos hablando precisamente de tomos unitarios, o que directamente a lo mejor de colecciones que acaban de comenzar para la editorial. Y qué mejor forma de meter esto en este vídeo que evidentísimamente hablando de Beast Complex. Para algunos de vosotros seguramente ya reconoceréis aquí el estilo de Pablo Itagaki, y evidentemente seguramente que pensaréis que esto es una Vistas 2.0. Y evidentemente sí y no a la vez, la verdad, porque esto evidentemente no es Vistas tal y como es. Evidentemente esto es una precuela de Vistas, o por así decirlo, es la precuela espiritual que llevó a Pablo Itagaki a confeccionar el mundo de Vistas. Y evidentemente aquí vamos a encontrarnos a una Pablo Itagaki más prototipada, algo que evidentemente va a mostrarnos muchas de las características que va a marcar el conflicto de carnívoros y herbívoros a lo largo de la historia de Beastars, comprendidos en un tomo que verdaderamente va a ser una colección de 3 y que, bueno, va a ser como una especie de Beastars descafeinado o como un complemento ideal para los amantes de esta historia. La verdad, gente, aunque yo sea un gran fan de lo que sería, por así decirlo, el conocer los orígenes de los autores, sinceramente este tomo de Pablo Itagaki esperaba bastante más. A ver, he encontrado ciertos algunos reflejos a la historia original de Beastars, pero no todas las historias han llegado a empatizar conmigo, o hay algunas que directamente me han parecido hasta aburridas. A ver, es lo lógico, es un tomo que evidentemente es de precuela de una gran artista y que efectivamente no todas las historias tienen por qué gustarte. Pero bueno, siendo una curiosidad, siendo solo 3 tomos, pues evidentemente pues la voy a seguir. Ya os contaré finalmente qué me ha parecido el conjunto de estos 3 tomos, pero evidentemente si vas con la idea de que te vas a encontrar con una calidad similar a la de Vistas,
replantéate muy bien si quieres o no adentrarte en este. Ya empezamos con las novedades de una editorial que hasta la fecha no se había unido a mis estanterías por el único motivo de que no me llamaba especialmente ningún título de su catálogo, hasta que finalmente han licenciado su primer Yuri en España, que esta es la editorial Fuyur, que nos trae La amiga de mi hermana, de la autora Batan. Un Yuri que sinceramente me ha producido sentimientos bastante mixtos, para qué os voy a engañar, pero a pesar de esto, una historia bastante recomendable que, siendo un tomo unitario, nos cuenta la historia de cómo Kyoko es la mejor amiga de la hermana de una estudiante de secundaria que evidentemente pasa por los típicos dramas de la adolescencia, que evidentemente está confusa por el mundo del sexo, de cómo sería su primer amor, su primer romance, y el personaje de Kyoko la va a ir guiando a través de sus experiencias y evidentísimamente de lo que fue la relación de su hermana. Sinceramente me parece un canto o una alegoría más a cómo pasamos todos por la etapa de crecimiento, de cómo nos empiezan a interesar los chicos o las chicas, de cómo evidentísimamente vamos creciendo en el sector romántico. Pero en sí no me parece tan un Yuri al uso, la verdad. Sí que es verdad que tiene a lo mejor algunas referencias al mundo Yuri, que la protagonista de esta historia podría estar enamorada de esta chica estudiante y evidentemente de su hermana, pero creo que le falta un puntitillo más para ser considerada como un Yuri como tal. A pesar de esto, me ha parecido una historia muy interesante. Creo que evidentemente tiene esa puntilla, o por lo menos esa cosa que lo desmarca de un Yuri convencional, y creo que simplemente por ser un tomo único y por tratar el tema que trata, merecería la pena que lo añadierais a vuestras estanterías. Sinceramente, no me parece un mal apunte para que Fuyur se lance al mundo del Yuri, pero te das esa pitina de pensar que esperaba un poquitillo más. No mucho más, porque debes de reconocer que Batan tiene un buen dibujo y la trama la desglosa muy bien, pero sí que a lo mejor el típico decir que desarrollar un poquillo más el romance entre las protagonistas. Por el resto, poco más que contar. Y ahora evidentemente tenemos que hablar de Planeta Comic, y por supuesto, si hablamos de novedades de Planeta Comic, creo que estos meses ya está muy claro cuál es la gran novedad que han sacado, que evidentemente ha revolucionado las estanterías de toda España, porque evidentemente Haikyuu por fin es una realidad. Por fin lo tenemos en nuestro país y por fin tengo a mi merced la segunda hipoteca manga más jugosa del año, ya que evidentemente va a ser un larguísimo camino que vamos a tener que recorrer junto a Planeta para completar los 45 volúmenes de esta historia. Es que madre mía, 45 volúmenes va a ser un drama total para esta historia. Pero aún así, bueno, vamos a centrarnos en lo básico. A ver, sinceramente creo que a día de hoy no hace falta que os explique de qué va la historia de Haikyuu, porque me parece lo suficientemente popular como para que evidentemente ya sepáis de lo que va la trama, pero aún así creo que para mí sinceramente el pasar del anime al manga ha sido toda una experiencia, la verdad. Creo que a pesar de esto, Haruichi Furadate, que es el autor de esta fantástica historia, ha aportado cosillas al manga que sinceramente no me esperaba ver tan resolutivas en un manga, la verdad. Creo que sí que te impacta esa sensación de movimiento, que no es tan estático como verdaderamente otros mangas de deporte, como en mi opinión ha pasado con otros grandes títulos, y sinceramente creo que Haikyuu sí que va a merecer la pena mucho de coleccionar tras hacer el paso de anime a manga, la verdad. La verdad es que el primer tomo me ha gustado mucho, sobre todo porque cuenta con la traducción de Sandra Nogués, alguien que particularmente yo os hablé de ella en mi vídeo de traducciones de manga, donde hablaba evidentemente de que esta señorita también había traducido Yona, Princesa del Amanecer, y parece que con este manga es uno de sus vivos reflejos donde ves que la traductora se lo está pasando en grande, por lo que particularmente yo os recomendaría que evidentísimamente si os gustó el anime de Haikyuu, si estabais esperando que Haikyuu se licenciara en España y que evidentísimamente queréis un manga de deportes curioso a la par que divertido, Haikyuu es vuestro manga. Y ahora continuamos con la batería de novedades de Planeta, porque evidentísimamente tenemos que hablar de otro título que por desgracia ha sido opacado por el gran lanzamiento que ha tenido Haikyuu, pero que a pesar de ello es de uno de mis grandes mangakas que tengo, vamos, en el pedestal, porque evidentemente le hice un vídeo dedicado a toda su carrera, que es sin duda alguna gran Naoki Urasawa, que nos trae su nuevo y más reciente manga, Asadora. Un manga que particularmente vuelvo a definir en la línea de lo que nos trae normalmente Urasawa, entre lo curioso y lo paradigmático. ¿A qué me refiero con esta historia? Pues que particularmente esta historia nos lleva a llevar básicamente al periodo de la posguerra.
pero no a la posguerra japonesa después de la Segunda Guerra Mundial que nosotros conocemos, sino verdaderamente a una posguerra que podría estar relacionado con el final del mundo, pero evidentemente para que entendáis eso tenéis que llegar a la primera página de este título, donde veréis que evidentísimamente Urasawa arranca esta historia como vuelve a ser un clásico con el fin del mundo. Pero ya veréis que poco a poco estas consecuencias del fin del mundo se van a ver factibles en la historia de Asa, la chica que protagoniza esta historia y que es una pequeña niña que tiene que sufrir el drama tras la guerra y bendísimamente en encontrar la supervivencia tras una Japón que por desgracia ha quedado devastada. Y sinceramente creo que lo que nos va a explicar aquí Naoki Urasawa durante toda esta trama va a ser muy curioso, sobre todo porque cómo va a vincular una historia verdadera como pasó con la posguerra de Japón con una trama basada en ciencia ficción. La verdad, creo que particularmente esta historia va a tener que dar que hablar, aunque evidentísimamente como esta obra está actualmente parada en Japón, el lanzamiento de estos tomos va a ir trimestralmente, por lo que bueno, va a ser una pequeña dosis de Urasawa que nos va a llegar con el tiempo y poquito a poquito. Pero si tenemos que hablar de historias que evidentísimamente yo me moría de ganas porque llegaran, es momento de que pasamos a las novedades de Ibrea para hablar por fin del manga que moría más ganas de leer del señor Boichi, que es sin duda Sankenro, que por fin lo tenemos aquí en España en edición de tomos dobles y que vamos, va a ser algo que simplemente te lo fumas, sinceramente. Como ya os expliqué de lo que iba esta trama, pues sinceramente simplemente me voy a ir un poco también, como en el caso de Haikyuu, a hablaros de mis impresiones sobre el tomo. La verdad es que verlo de nuevo en mi idioma ha sido todo un choque cultural. ¿A qué me refiero con esto? Pues que particularmente yo esta historia me la empecé a leer en inglés. Y sí que es cierto que a lo mejor hay algunos términos y algunas cosas que a lo mejor no me han convencido del todo de cómo las ha traducido Ibrea, pero aún así es que esta historia me sigue pareciendo fantástica, sinceramente. Es muy cruda, es muy criminal, es sobre todo, ¿cómo podría decirlo? Es muy Reservoir Dogs. Si no te gustó la peli de Tarantino Reservoir Dogs, seguramente esta trama no te acabe de llenar por completo porque va a tener unas dosis de crudeza similares a los que tenía esa película. Y sinceramente es que, bueno, es que todo lo que hace grande a Boichi está en este tomo. Un gran dibujo, una trama que combina a la perfección momentos de seriedad con momentos de locura, comedia clásica, y poco más le puedo pedir a Boichi, la verdad. Creo que particularmente voy a disfrutar mucho de los siguientes tomos de Sankenro, porque como ya os dije, no me acabé la historia, pero particularmente vi lo suficiente como para que esta historia me enamorara, y por supuesto yo voy a traer cada vez que me sea posible la review de un tomo para este canal. Y bueno gente, vamos a acabar ya por fin el último bloque de novedades hablando de Norma Editorial y por supuesto de uno de los estrenos que más me moría de ganas que llegara, porque efectivamente se trata de la llegada de una de las grandes asistentes de Hiro Mashima, una gran autora que estaba inédita en nuestro país pero que por desgracia no ha llegado con la hora que yo esperaba que fuera a llegar a España. Pero aún así, la llegada de Miki Yoshikawa con una pareja de cucos es algo digno de celebrar, la verdad. Porque sinceramente el estilo de Miki Yoshikawa me parece tan parecido al de su maestro Mashima que, como no, va a estar esto incluido entre mis estanterías, siendo un gran fan evidentemente de su sensei. Pero bueno, vamos a hablar de Miki Yoshikawa en sí y vamos a hablar evidentísimamente de lo que nos trata esta historia de una pareja de cucos. Miki Yoshikawa nos cuenta la historia de Erika Amano, una chica de familia adinerada y estudiante de secundaria, y de Nagi Umino, el hijo de un humilde restaurante familiar, pero que es todo un superdotado en lo que serían los estudios. Ambos personajes comparten una particularidad bastante especial, que fue el hecho de que evidentísimamente ambos fueron intercambiados por error al nacer. Es decir, los verdaderos padres de Nagi son los de Erika y los verdaderos padres de Erika son los de Nagi, llevando a una curiosa situación donde evidentísimamente las dos familias pongan de su parte para que ambos progenitores consigan conocer finalmente a sus propios hijos. Sin embargo, lo que Erika y Nagi jamás hubieran pensado es el hecho de que las dos familias deciden urdir a sus espaldas una cosa que evidentísimamente intentar salvar el error que cometieron hace 17 años, que es conseguir que ambos adolescentes se prometan y en un futuro se acaben casando, uniendo a las dos familias. Y como ya os podéis imaginar, esta disparatada situación llevará a que ambos personajes acaben rechazando por todos los medios este compromiso forzado que han formado las dos familias, llevándoles a incluso la ilusoria situación en que ambos tengan que convivir juntos y formar esta pantomima hasta que descubran la verdadera naturaleza de los sentimientos que ocultan.
Particularmente esta historia de Miki Yoshikawa siento que cobre bastante lo que sería el relevo de clásicas historias como Nisekoi, Love Hina, Las Quintillizas. La verdad es que otra historia de comedia romántica que, aunque no sea la mar de original, sí que ha tenido pequeños brotes de a lo mejor de algunas cosillas que me han sorprendido bastante, como por ejemplo la actitud de Nagi respecto a este compromiso forzado, de cómo evidentísimamente Nagi tiene a alguien en su vida que es muy importante para él y que evidentísimamente se va a desarrollar mucho su conflicto desde este punto de la historia. Y la verdad es que también me gusta mucho esto de familias separadas al nacer, de cómo evidentísimamente la trama de esta historia también va a girar un poco en torno a que ambos personajes tengan o establezcan unos vínculos con sus verdaderos padres. Todo la mar de curioso, la verdad, y creo que por esas pequeñas pinceladas se nos puede dar también aquí una trama algo distinta a la clásica comedia romántica. Esperemos que Miki Yoshikawa lo lleve mucho más por este sendero que por el hecho de lo típico, de fingir un enamoramiento, de fingir que a lo mejor son pareja pero en realidad se odien, porque creo que aquí Miki ha plantado las semillas de una trama que se puede desarrollar muy interesante. Y siguiendo evidentemente con mi afán por conseguir cosas del gran Hiro Mashima, pues evidentísimamente algo que también marca las historias de Fairy Tail y de sus obras es por supuesto la gran cantidad de spin-offs que ha sacado el autor hasta la fecha. Algunos me han gustado más, otros me han gustado menos, pero evidentísimamente cuando sale uno, mi obligación moral es evidentísimamente tener que hacerme con él. Y otro de los spin-offs que nos han llegado hace poco por parte de Norma Editorial es Fairy Tail Girls. A ver, ¿por dónde empiezo a hablar de esta historia? La verdad es que particularmente yo no esperaba nada de la trama, no me ha sorprendido demasiado porque verdaderamente estas historias, bueno, son historias extras que nos comparten desde la perspectiva de las chicas de Fairy Tail, son una historia completamente nueva, no es que sea algo en plan spin-off ni nada por el estilo. Y bueno, es una historia curiosa, a lo mejor con el dibujo de este tal Boku que no acaba de ser del todo tan bonito como el de Mashima, pero que te acabas acostumbrando a lo largo del tiempo. Y bueno, es curioso para a lo mejor alguien que quiera expandir un poquitillo más el universo de Fairy Tail a través de las protagonistas femeninas de la trama. Y creo que también se nos da un interesante debate por el que puede ir girando toda la trama de Fairy Tail, que es el hecho de que aquí se nos plantea si verdaderamente la magia del universo de Magnolia tiene un fundamento, es decir, si verdaderamente esta no le va a pasar como a Edora, que se vaya a llegar a extinguir en un punto, y si quizás a lo mejor la humanidad no está dependiendo demasiado de la magia y que quizás a lo mejor se haga que abastecerlo con otros recursos. La verdad es que creo que ese planteamiento puede ser lo suficientemente interesante como para que guíe la trama de los 4 tomos que va a durar esta historia. Sinceramente, no es la historia que venga a reinventar la sopa, por así decirlo, pero me parece algo bastante curioso para el universo de Fairy Tail. Y bueno, si eres muy fan y, como se suele decir, muy cafetero respecto a lo que sería Fairy Tail, pues te recomiendo que, ¿por qué no?, la añadas a tu colección. Puede ser algo curioso. Y para cerrar finalmente esta batería de novedades, vamos a hablar de un spin-off de una serie emblemática del catálogo de Norma Editorial que, de la misma forma que Fairy Girls, yo al principio estaba ahí un poquillo receloso pensando, esto no sé si al final va a funcionar o tal, pero sinceramente este tomo unitario ha conseguido hacer que me trague por completo mis palabras. Porque Kimetsu no Yaiba Gaiden, o mejor dicho, Kimetsu no Yaiba Historias Extras, ha sido fascinante, es que os lo puedo garantizar, gente. Este volumen único nos compone por las historias de 2 grandes personajes como son Tomioka por un lado y Rengoku por el otro. Por el lado de Tomioka vamos a conocer una historia donde él se embarcó en el momento en que Tanjiro y Nezuko se unieron al cuerpo de cazademonios, que nos explica una trama de un caso muy particular que tuvo que afrontar gracias a Shinobu y que eventísimamente le va a marcar un poquitillo más de sus convicciones como pilar y nos va a dibujar un más de la historia de Tomioka. Por otro lado, esta historia también nos va a explicar los orígenes de Rengoku, de cómo este se convirtió en el pilar de las llamas, de cómo tuvo que enfrentar una gran crisis dentro del mundo de los pilares y cómo consiguió la tenacidad suficiente como para convertirse evidentísimamente en este puesto de gran importancia. Y evidentemente esta historia tampoco la va a compartir solo, porque también vamos a ver muchísimo más de los orígenes de Kanroji, quien van a ser la acompañante ideal para esta gran historia. Y es que prácticamente, gente, yo no apostaba nada por esta historia, la verdad, porque me parecía un spin-off más, como por ejemplo ha sido el caso de Fairy Tail Girls, y me ha sorprendido mucho, la verdad. El dibujo de Ryuji Hirano es una puñetera maravilla, es que es casi calcado al de su maestro, la verdad es que me ha alucinado tanto, que es que
es que lo veo ya como un indispensable para el mundo de Kimetsu no Yaiba, porque encima que nos cuenta la historia de origen de dos grandes protagonistas como son estos dos, yo es que me encantaría que hicieran, yo que sé, actualmente hay 9 pilares, porque hicieran, yo que sé, 7 volúmenes más con cada uno de los pilares. Es que sería la hostia y lo compraría sin ninguna duda. Es que, no sé, no le puedo encontrar fallas a esta historia, la verdad, es un complemento indispensable para el mundo de Kimetsu no Yaiba y algo que os recomiendo, que no penséis en que directamente va a ser un spin-off sin más, no, es un perfecto añadido para el universo de Kimetsu no Yaiba, no borra para nada la continuidad de la trama y va a ser algo que vais a disfrutar muchísimo si os quedasteis con ganas de más Kimetsu no Yaiba cuando llegasteis al volumen 23 de la colección. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que hayas disfrutado con esta batería de novedades que seguramente dentro de una semana se van a añadir muchas más, porque ahora es momento de que hablemos allí de las continuaciones que también se han publicado durante este mes de octubre. Y ante todo también lo que te voy a pedir es que evidentemente si has disfrutado con este vídeo, me dejes primero de todo en comentarios cuáles han sido los títulos que más te han llamado la atención o que he obviado durante todo este mes de octubre, que también hayan sido grandes lanzamientos. Otra cosa que también puedes hacer es dejarme, como no, un buen like, compartir este vídeo con amigos, familiares, gente del trabajo, que sepas que le flipa el mundo del manga, que te suscribas a este canal para saber mucho más de este mundillo otaku, que evidentemente no te pierdas ninguno de los vídeos que vaya a subir gracias a darle a la campanita, porque me parece que a veces funciona y otras no, y que evidentísimamente también recuerdes lo básico y típico de siempre, que digo al acabar siempre todos mis vídeos, que recordarte que mi nombre es Frank Infantes, estés en Otaku Gen y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.